Muy bien. Me avisan, por favor, si se puede ver la información. ¿Alguien? Rosita, ¿me avisas? Ya, genial. Ahora sí, ya que estamos la mayoría de participantes, vamos a iniciar con nuestro super taller de necesidades educativas específicas y los grados de adaptación. El día de hoy vamos a ver específicamente lo que son las necesidades educativas y los grados de adaptación. El día de mañana vamos a trabajar sobre las estrategias, unos casitos clínicos para dar una respuesta adecuada en el ámbito educativo. Mi nombre es Michelle Vivanco, soy licenciada en psicorehabilitación y educación especial. Posterior me titulé como neuropsicóloga y finalmente como intérprete de lengua de señas ecuatoriana. Yo realizo lo que se denominan evaluaciones neuropsicológicas, intervenciones neuropsicológicas, elaboro material digital. En la página de Savan Center ustedes pueden observar material gratuito. En algunos aspectos es personalizado y con unos pequeños costos. También realizo talleres didácticos prácticos en necesidades educativas específicas. Debido pues a mi trayectoria laboral, es en donde pues me voy a enfrascar en este momento de lo que son las necesidades educativas específicas. Y finalmente reviso la interpretación de lengua de señas. Y vamos a ver en esta jornada lo que son necesidades educativas. Vamos a hablar específicamente del trastorno del espectro autista, del TDAH, del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y finalmente las adaptaciones curriculares. Dicho esto, vamos a empezar. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Michelle me dice necesidades educativas específicas y no especiales? Aquí es donde vamos a enfatizar. En el año 2021, el Ministerio de Educación, hablemos netamente en el Ecuador, se cambia el término especial por específico. Por algunos puntos, algunas circunstancias, y esto también se aplica para otros países que me están escuchando. En primera instancia, porque especial, en realidad cuando nosotros decimos especiales, aquí viene lo del ejemplo, mentalizamos persona con discapacidad o mentalizamos a una persona que tiene problemas de aprendizaje o problemas por discapacidad en el aprendizaje, ¿no? Pero en el cambio específico del Ministerio de Educación que hace alusión a países anglosajones, en donde ya continuamente se está dando una intervención más específica en las necesidades educativas, pues se le denomina específico. Específico, ¿por qué? Porque me detalla en primera instancia las necesidades en sí educativas del estudiante y también las habilidades del estudiante. Yo no me centro netamente en los problemas que tiene, sino que a través de los intereses y gustos de este estudiante, pues yo voy a mejorar donde tiene necesidades específicas, sea en la lectoescritura, o sea en el cálculo, o sea en aspectos ya más neurológicos, temas de funciones ejecutivas, toma de decisiones, etcétera. ¿Ok? También se denominan necesidades educativas a estudiantes que, a pesar de que el profesor ha intervenido de muchas maneras, con estrategias, con deberes, con trabajos extras, el profesor ve que el estudiante no obtiene un aprendizaje en base al currículo. Entonces, es por esta razón que se denominan necesidades educativas específicas. Y hay que tener mucho ojo porque si yo tengo un estudiante en el aula y yo no le puedo decir, qué sé yo, tiene dificultades en leer un poco, en calcular, yo no le puedo decir, es un estudiante con necesidad educativa. Si yo no he intervenido en brindar herramientas para que mejore el aprendizaje. Entonces, una vez que yo como docente he dado las herramientas del aprendizaje y veo que mi estudiante no ha mejorado, ahí sí son necesidades educativas específicas, porque yo como docente ya sé dónde está fallando y también sé cuáles son sus habilidades. Necesito conocer muy bien a mi estudiante para determinar, em, digamos, con una necesidad educativa específica. Las necesidades educativas se encuentran en dos ítems, en asociadas a la discapacidad
como por ejemplo la intelectual, la discapacidad física motriz, discapacidad auditiva, la discapacidad visual, discapacidad mental o multidiscapacidades. Sin embargo, para realizar este taller nos vamos a centrar netamente en las no asociadas y de forma específica en TDAH y TEA. Pero para poder entender cuáles son las no asociadas a la discapacidad, se han enlistado aquí algunas relacionadas a trastorno del aprendizaje, trastorno conductual y las situaciones de vulnerabilidad. Aquí hay algunos términos: disortografía, dislexia, dislalia, disgrafia, disfemia, etc. Estos términos que empiezan con dis ya me habla de una dificultad. Netamente estos términos se reflejan en las dificultades para la lectoescritura y el cálculo. En la leucemia podemos decir quizás son las dificultades para la articulación del lenguaje, pero siempre y cuando se considera necesidad educativa en lo que habíamos mencionado. El profesor, qué sé yo, ha intervenido con técnicas de respiración, ha intervenido con, por ejemplo, que no lea lecturas muy largas, y aún así continúa el estudiante y quizás ese estudiante con disfemia está presentando dificultades también en la escritura, en el cálculo, ya se denomina en una necesidad educativa. Tenemos los que no son asociados, relacionados a situaciones de vulnerabilidad, como enfermedades catastróficas, movilidad humana, violencia intrafamiliar y dotación superior. En este sentido, sabemos que por los problemas que anteceden a, qué sé yo, dificultades que hay, por ejemplo, un estudiante que viene de otro país o viene del sector rural al sector urbano, donde sabemos que hay ciertas dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos realizar una adaptación curricular, porque ya está considerado una no asociada a la discapacidad en este sentido. Entonces la adaptación curricular deberá enfocarse en pequeños refuerzos hasta que el estudiante, pues de alguna manera, esté nivelado en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez que ya está nivelado, pues ya no realizaré adaptaciones curriculares. Bien, ahora, dentro de los trastornos conductuales, es muy importante hablar sobre el TDAH y sobre el TEA. ¿Por qué? Porque estos chicos llevan una condición de vida y esto es pues hasta el final de sus días, en donde a mí como docente me exige que tengo que trabajar con adaptaciones curriculares hasta que este joven, bueno, lleguen a la juventud y se gradúen o salgan de la institución educativa. Y este es el propósito de este taller: hablar sobre estas condiciones que de alguna manera estamos evidenciando dentro de las aulas, con una demanda bastante observable de estudiantes, desde sus inicios hasta pues el final de sus clases a nivel de bachillerato. Pero vamos a hablar específicamente de estos términos. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Tenemos incluso estudiantes que tienen TDA solamente. No hay hiperactividad, solo hay déficit de atención. Se cataloga dentro de los trastornos del neurodesarrollo y, como su nombre sugiere, se caracteriza por la presencia de síntomas o características que incluyen inatención, hiperactividad e impulsividad. Aquí hay algunos datos, incluso que se han subido dentro de la página, que son importantes conocerlos. El 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad. Bien, habíamos mencionado que este es un trastorno del neurodesarrollo y esta condición neurológica puede dificultar en aspectos como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas, la interacción social y el comportamiento.
Entonces es muy importante también observar, si hay padres de familia aquí presentes, cómo son las respuestas conductuales de nuestros hijos. Tercero, un diagnóstico no es una sentencia. Usualmente cuando decimos tiene TEA, tiene autismo, me voy a adelantar, ¿no? Tiene TEA o tiene autismo, estamos diciendo, uy, no, ya estoy frente a un estudiante incluso que puede tener discapacidad, estoy frente a un estudiante que no va a aprender. Recuerden los esquemas mentales, irlos desestructurando, irlos haciendo añicos y botándolos. Ok. em, una persona con TDAH no puede dejar de serlo. Y esto es muy importante porque incluso algunas personas mencionan, dice, pero él ya no presenta los mismos síntomas cuando era niño, que no paraba, que solo quería salir, quería botarse. Sin embargo, en la actualidad esa persona presenta dificultades en la atención, quizás ya no presenta las dificultades que tenía antes, pero en otros aspectos como la atención, la memoria, la planificación, la organización, el orden, está teniendo dificultades. Entonces, por eso es que se denomina una condición de vida, porque quizás él en la escuela tuvo dificultades leves o tuvo dificultades altas, en el colegio van a ser leves o altas. Al momento de cruzar escenarios, por ejemplo, importantes o trascendentales en la vida de un ser humano, van a ver las dificultades. Entrar al colegio, tener una novia o un novio, entrar a la universidad, salir de la universidad, el primer trabajo, etcétera. Entonces, van a ir existiendo estas dificultades en el transcurso de la vida, que el ser humano de alguna forma, pues, va a poder solucionarlos o quizás estancarse. Y es ahí donde vienen las dificultades asociadas al el estado de ánimo, incluso asociarse quizás a trastornos de personalidad. Entonces, aquí también hago alusión a las personas con TDAH en la adultez. Pero bien, vamos a hablar en este taller sobre el ámbito educativo en infancia y adolescencia. Siguiendo con los puntos. Hola, intérprete apagó. Vamos a esperar un ratito. Gracias. Bien. Em, o yo también un poquito voy a interpretar, ¿ok? Bien, en el siguiente, a ver, entonces aquí los padres, es muy importante entender que los padres no son culpables de sus hijos. ¿Por qué? Es importante entender que los papitos, que los papitos entiendan que ellos, en este caso, los hijos, mm, no es una enfermedad en sí, perdona si te me cortas. Vamos a esperar a la intérprete, sí, mejor. Gracias. Bien, los padres no son los culpables. Muchas de las veces en el hogar, los esposos, de alguna forma, no hay una relación correcta entre ellos, ¿no? En el estilo de crianza, en la forma de hablar con sus hijos. Y a la hora de tener un diagnóstico, por ejemplo, del TDAH, empiezan estas disputas, estos problemas. Y entre ellos, pues, em, incluso el estilo de crianza se modifica para mal. Y es aquí donde empiezan los problemas entre parejas, entre las relaciones con los hijos y a culparse. Por tu culpa, mi hijo es así. Porque yo sufrí en el embarazo, mi hijo es así. Y un montón de diferentes ejemplos que de alguna manera las personas que están aquí los han escuchado. Como toda condición de vida, no existe un TDAH leve, moderado o profundo. Lo que existe son presentaciones que ayudan a dar el apoyo necesario. Entonces, es de vital importancia de que se entienda que primero el TDAH no es una discapacidad, el TDAH no es una discapacidad, mucho menos el TEA no es una discapacidad.
es parte de la vida de la persona. Muy bien. Por último, la empatía construye relaciones que nos ayudarán a mejorar la intervención en las dificultades del neurodesarrollo y así hacer las adaptaciones necesarias, tanto en la clase, adaptar en la clase, en la casa, para mejorar el desarrollo de la persona con TDAH o TEA. Entonces es muy importante el apoyo de los padres, de la clase, de la familia, en realidad de todos, para que mejore esta persona con esta condición. Ahora, ¿sabías que el TDAH se concibe como un trastorno del neurodesarrollo que tiene su origen en la niñez? Ahí es muy importante observar cuando son niños. Y pues que repercute en la vida adulta. El mismo se detecta en la etapa de escolar, cuando están en la escuela, en las tareas de enseñanza-aprendizaje. El TDAH está provocado por un desequilibrio entre dos neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina. Aquí es muy importante hacer una observación. Es muy observación, perdón. Bien, tenemos dos neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina. Estos son los responsables del autocontrol y la inhibición del comportamiento inadecuado. Aquí, esta información es del 2020, de la Federación Española de Asociaciones de TDAH. ¿Por qué pongo a colación estos dos términos? La noradrenalina y la dopamina. Porque cuando hay un descenso de estos dos términos, la persona con TDAH experimenta cambios en su vida, cambios relacionados a la impulsividad. Por ejemplo, aquí, si hay padres de familia presentes, pueden entender que sus hijos en algunos casos son diagnosticados con em, esta conducta desafiante, esto de que pasan bravos por todo, esto de que no les gusta empezar y terminar, organizar lo que son los deberes. Ok. Vamos, vamos, Nancy, mejor esperar al intérprete, por favor. Sí, gracias. Em, a ver, gracias, gracias. Mejor. Muy bien, muy bien. Nancy nos dice que está muy interesante, muy importante. Yo creo que en estos talleres es muy genial el apoyo de los intérpretes. Me parece que nuestra intérprete tuvo que salir por un momento, pero vamos a continuar, ¿ok? En cuanto a estos dos aspectos, la noradrenalina y la dopamina, pues hay un descenso. Primero, partiendo de esta premisa. Y el descenso de estos dos términos nos da a entender las dificultades conductuales y las dificultades de gestión emocional. Tenemos niños que explotan de manera muy abrupta, niños que la profesora quizás les dijo de forma acertada que pongan atención y su respuesta fue gritarle a la profesora o fue pelearse con sus compañeros. Entonces, partiendo de un tema neurobiológico, la afectación es en la noradrenalina y la dopamina. Planteémonos también las personas adultas que están aquí y de pronto tengan un TDAH, como por ejemplo el jefe les llamó la atención cómo actúan, pareciera que se fuera a acabar el mundo, o quizás con la persona de novio o esposo que de alguna manera dijo algo que usualmente hemos escuchado, esto no era para tanto, ¿por qué te pones así?
Ah, entonces estamos entendiendo que hay un déficit, al menos de dopamina, en donde me hace responder con un llanto fácil, me hace responder con problemas de gestión emocional que no logro superar, y ya van varios días y no logro superar lo que me dijo o lo que yo dije. Ujú. Entonces, vamos a ver los puntos claves. El diagnóstico del TDAH es una labor compleja. Existe una variedad de test psicométricos y pruebas de neuroimagen o exploraciones complementarias que son de utilidad para excluir otros diagnósticos. Pero este trastorno no cuenta con un marcador biológico específico para su diagnóstico, por el cual el diagnóstico del TDAH es netamente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás en una tomografía axial computarizada, quizás no se encuentre una afectación y que el profesional neuropsicólogo o especializado en evaluar sobre TDAH lo encontró. Entonces, es muy importante entender que en algunos aspectos el TDAH va a ser netamente clínico, es decir, como una batería perdón, neuropsicológica, con una batería quiere decir varios tests, se va a poder identificar que hay un TDAH. Entonces, no en todos los aspectos es importante hacer un electroencefalograma. Sin embargo, en otras situaciones, el neurólogo, mediante un electroencefalograma, ha identificado ciertas disfunciones neuronales, pues que están respondiendo a la razón causal del comportamiento y la actitud en el aprendizaje del estudiante. Segundo punto clave, las teorías explicativas neuroquímicas describen como origen de las disfunciones comportamentales y cognitivas y emocionales atribuidas al TDAH a un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales. Aquí está lo que se puede encontrar en un electroencefalograma. Dificultades en el córtex prefrontal por esta situación en donde vienen los problemas, por ejemplo, difícil tomar decisiones, difícil eh, palabras, hablar, o sea, se les hace muy difícil de alguna manera, incluso en la actualidad, las personas adultas, cuando conversan, a veces no tiene como hilaridad la, o un orden, la forma de hablar. Entonces, no quiere decir que tengan dificultades, digamos, temas se presuman que tenga discapacidad intelectual, no, pero hay problemas a la hora de dar un orden en las oraciones. Entonces, es muy importante considerar estos aspectos. Si la persona que me está viendo es adulta y tiene estas dificultades, más o menos relacionadas a lo que estoy hablando, debe hacerse una evaluación neuropsicológica. Ok, los ganglios basales son los encargados del tema de regular el comportamiento. En ciertos aspectos, por ejemplo, llevamos a nuestro hijo o vemos que nuestro estudiante en la hora cívica está correteando por todos lados o está en la clase estamos explicando y él se dio la vuelta a hablar con sus compañeros, entonces estamos viendo que hay un déficit en el control de la conducta. El tema de las conexiones frontoestriadas da relación también al córtex prefrontal, la toma de decisiones, la forma de hablar y las oraciones, lo que provoca fallos en el sistema ejecutivo del cerebro. Entonces, entendiendo el sistema ejecutivo, que es la capacidad de ordenar, de planificar, de organizar, incluso también de actuar frente a situaciones novedosas, cómo se está trabajando. Esto es muy importante observar en el aula. Por ello vienen las dificultades en la atención, que lo vamos a hablar más adelante. En el TDAH no está determinada la asociación de la dieta restringida en lácteos. A esto voy a hacerlo de manera más corta. Yo creo que esto es importante. Es una investigación en la PUSE, en compañía del IES, en el año 2018, en donde dan a entender, por ejemplo, en el Ecuador, personas con TDAH que han sido evaluadas por neurólogos y van dejando los datos, ¿no? La mayoría de estos niños y jóvenes tenían dificultades en lo que es el tema de digerir de forma correcta lo que es el tema de los lácteos. Bien, Nancy nos está diciendo que la esperaba la intérprete y no está. Se nos fue, perdón. Ok, gracias, Nancy. Bien.
Otra vez, por favor. Bien, voy a continuar. Em, en esta información de los lácteos, pues la mayoría de personas tenían dificultades, bueno, como les decía, para el tema de digerir y presentaban estreñimiento. Em, entonces, bueno, en algunos puntos era estreñimiento, en el otro era el otro polo, ¿no? El tema de la lactosa, de tener dificultades, el tema de vómitos, el tema de diarrea. Pero ¿cuál era la situación? Es que ellos dentro de esta investigación descubren, bueno, esta situación en que la mayoría de casos se da, y creo que es muy observable a los que son docentes, se puede evidenciar casos de niños con estas dificultades TDAH y dificultades para tolerar la lactosa, o el otro polo, niños que tienen dificultades en el tema de evacuación. Entonces, y esto lo identifican como una proteína que conlleva la permeabilidad y favorece el crecimiento de flora intestinal patógena. Es una investigación que me llamó la atención y que de pronto nos puede servir para observar a nuestros niños con TDAH. La prevalencia de este diagnóstico es del 3 al 7% en la población general, 5% en la niñez. La heredabilidad en el TDAH es alta. Esto en algunas investigaciones nos mencionan que tanto puede como no. El hecho de que, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene TDAH como padre de familia, quizás puedo heredar a mi hijo esta condición. Y es muy importante hacer una intervención lo antes posible en estimular, en trabajar actividades de refuerzo, si es que ya estoy notando que mi hijo ya, por ejemplo, está en primer año de básica, segundo año de básica y me está mostrando conductas propias del TDAH. Esta heredabilidad es del 50%, de acuerdo a la información de la PUSE. Por otro lado, es importante un diagnóstico oportuno para iniciar un tratamiento con el fin de disminuir los riesgos. Aquí se han colocado algunos términos como maltrato infantil, aislamiento social. ¿Por qué? Porque de alguna manera los hijos de padres o los hijos que tienen esta condición no logran regular su conducta. Primer punto. Segundo punto, estos niños incluso son los que usualmente los llamamos en términos, por ejemplo, en Loja, curtidos, es decir, que han recibido de alguna manera castigos, ya que tengan que ver con correas, tengan que ver con algún punto o algún objeto concreto incluso porque incluso dentro de los padres mencionan es que no entiende, ya con palabras no entiende, me toca recurrir a la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que busca un diagnóstico oportuno? Disminuir este punto y que padre de familia pueda sensibilizarse sobre un tema de la crianza adecuada. El rechazo en la escuela y el aislamiento social, esto es muy observable, incluso dentro o fuera de las aulas, o incluso en los cursos vacacionales, etcétera, donde los mismos compañeros no quieren trabajar con ellos porque estos niños presentan conductas incluso de ser ellos entre violentos, niños que no les gusta trabajar, que solo les gusta conversar, etcétera. Entonces es como la perspectiva del otro ser humano hacia la actitud de este niño con esta condición. Entonces, y de alguna manera, estos niños sufren. Cualquier persona o ser humano que es desvinculado o es aislado socialmente sufre al no poder, digamos, dialogar, jugar como quisiera. Vamos con el siguiente punto. Los estilos educativos parentales son el pilar básico en el desarrollo psicosocial de sus hijos, por tanto, se considera que la aparición de este trastorno en la infancia y en la adolescencia es altamente probable. El TDAH habíamos hablado de tres puntos: la falta de atención, la hiperactividad e impulsividad y la presentación combinada. En el libro de los psicólogos llamado DSM-5 nos ayuda mucho para entender estos tres puntos y en el ámbito educativo nos ayuda aún más para detectar una necesidad asociada al TDAH. En estos tres puntos me voy a referir al tercero. Esto es importante. Yo les había hablado en un momento o al inicio sobre con o sin hiperactividad. Entonces, dentro de la evaluación que hace un neuropsicólogo, un neurólogo, porque es un equipo multidisciplinario para dar un diagnóstico como este, se debe identificar dónde está la presentación combinada. Perdón, la presentación, es decir, puede ser combinada, hablemos de un TDAH en sí, o puede ser con predominancia en la falta de atención o predominancia en la hiperactividad.
Vamos con la primera, la falta de atención, problemas para atender. Entonces, ¿cómo? Hay muchos ejemplos. El primero es que hay errores. Vemos que el niño em, tiene dificultades para observar los detalles. En sí, los detalles de los cuadernos, de los libros, o sea, todos los detalles que se dan en la clase. ¿De qué forma? Olvida responder preguntas. Por ejemplo, les damos en una hoja la primera cara del examen, ¿no? Ya, genial, lo responde, pero se olvidó ver la otra hoja. Entonces, esos son los detalles. Le entrega a la profesora esa hoja y aquí nada, no tenía nada en esta hoja. Ya. Em, Cuando le vemos, pareciera que no nos escucha lo que le decimos. O, por ejemplo, le llamamos por su nombre, le gritamos el nombre y no hay atención para escuchar, no, ni siquiera regresa a ver el nombre. Y esto también con los papitos que están aquí, eso sí es muy importante, que puedan observar que en este caso su hijo, pues, no, pareciera que no escucha su nombre. Ya. No cumple con las instrucciones y no logra completar las actividades. Ajá, entonces es muy importante. La profe está hablando sobre las sumas y él no logra entender. Y en realidad esto sucede porque no existe la suficiente metacognición o la regulación específica para que él atienda. En este sentido, en matemáticas podemos observar eso, pero ¿qué pasa con educación física? En educación física vemos que es un niño súper activo, está jugando, realiza lo que dice el profesor. Ajá, entonces es importante identificar que existe falta de atención para asignaturas como matemáticas, que son de poner atención, son en donde le exige a este niño que esté sentado y esté de alguna manera activando todas sus sensaciones para recibir la información. No lo hace. Pero en cultura física o la clase de educación física, el estudiante lo realiza. Entonces el profe dice, aquí viene esta incongruencia entre los profes que dicen, pero conmigo él no es así. Ajá, entonces tenemos que tener mucha observación para identificar dónde sucede la falta de atención, no es que es en todas las áreas. Siguiente, evita o se niega a hacer tareas que requieran esfuerzo mental, pierde cosas necesarias. Bueno, en la primera parte donde menciona que se niega a hacer tareas, hablemos del término de matemáticas. Los deberes, las pruebas, incluso el profesor lo pasa adelante y es un niño que se ha bloqueado totalmente. Em, Dentro del esfuerzo mental, de la misma forma, es lo que había mencionado anteriormente, pierde cosas necesarias para las tareas. Los que son papitos pueden observar las dificultades que ha tenido su hijo a la hora de tener todas sus esferos o lápices en orden. Ok, voy a hablar palabras importantes para que nuestra amiga Nancy nos entienda. Sí, la intérprete, la intérprete parece que se nos fue. Ok. A ver, voy a tratar de poner subtítulos en lo que estoy hablando para que Nancy nos pueda entender mejor. Bien. Dicho de ese modo, ya, se olvidan de cosas en las actividades diarias. Se olvidan de incluso pasó el caso de un niño que olvidó su mochila y no la trajo a la clase. Entonces, los deberes, los cuadernos, en algunos casos se ha visto un tema de hiperfoco o disociación. Vamos con el término de hiperfoco.
El hiperfoco es, por ejemplo, cuando en la clase, por ejemplo, de artística, el profe ve y dice, mi clase no funciona así, a él le gusta pintar, le gusta dibujar, y ustedes vieran cómo se demora, cómo es pulcro a la hora de dibujar, de pintar, es un niño excelente. Pero al otro lado, em, el profesor, el profesor está enseñando la clase y el niño con TDAH posiblemente pues está así, soñando, pensando en qué sé yo, por ejemplo, en comer, en alguna cosa, y no, atención no hay, perdió. Esa es la disociación. Ok, vamos con la siguiente. La hiperactividad e impulsividad. Entonces tenemos un niño que es full rápido. En este sentido es muy impulsivo, incluso también a la hora de responder a lo que el profesor es un enojado, etcétera. Este niño se mueve nerviosamente o da golpecitos. Por ejemplo, en la mesa, en la clase, el niño está o moviendo el dedo o los dedos así, o moviendo los pies. Entonces, está constantemente en movimiento, ¿no? Y a esto se denomina también algunos aspectos por la parte hipersensorial o hiposensorial. En la hipersensorial, eh, y en este caso es muy importante, ¿no? Vemos niños que el ruido, la bulla les molesta, ¿no? Y esto no solamente lo tienen los niños TEA, sino los niños hipersensorial porque comparten ciertos patrones dentro de su condición. Entonces, por ejemplo, es el caso de una madre de familia en donde ella decía que su hijo le molesta el sonido del gato a la hora de darle de comer al gato. Entonces, y su respuesta era muy impulsiva. El niño tenía ganas de patear al gato. Entonces, es muy importante entender este aspecto en casa y en la clase, por ejemplo, cuando los niños están con el sonido, el ruido de la sirena. O puede ser el ruido de un compañero de clase que esté en clase haciendo bulla y esté hablando. Entonces, la respuesta conductual de este niño es golpearlo para que se calle. Entonces, esto es muy importante observarlo en la clase. Ajá, incluso aquí hay niños que consideramos niños que son peleones, están en peleas, están en rencillas, en bandas, por esta situación de la hipersensorialidad. El otro punto es la hiposensorialidad. En este caso vemos profes que dicen, no, ese niño, las costras, el niño se cayó y tiene costras y se está rasca y no le duele, pareciera que no siente dolor, no le duele. Ok, en la siguiente deja su asiento en situaciones en las que se espera que esté sentado. Es lo que hemos conocido como la hiperactividad. Está el tema de la desregulación emocional. Ok, no puede jugar o participar en actividades de forma tranquila, habla de manera excesiva, suelta una respuesta antes de que se termine. Ok, vamos a pedirle perdón a nuestra amiga, es muy difícil conversar e interpretar al mismo tiempo. Em, Le cuesta esperar su turno y explota fácilmente. Se tiene los ejemplos que habíamos dado anteriormente. Ok, gracias, Nancy. Vamos ahora con el tema del trastorno del espectro autista. Esto se debe a un desorden en el desarrollo neurológico. Lancet argumenta en el año 2021 que ciertos contaminantes químicos están contribuyendo de forma significativa a propagar trastornos del neurodesarrollo. Y esto se atañe también a lo que decíamos sobre el trastorno por déficit de atención. Les voy a dar tres ejemplos. El primero, cuando las mujeres están embarazadas y toman agua de tuberías de casas viejas. Em, el otro ejemplo es, por ejemplo, hablemos de los denominados fungicidas. Estos fungicidas
por ejemplo, en el campo, las personas que trabajan ahí, qué sé yo, en el tema del choclo, en el tema de las papas, y utilizan, ¿no es cierto?, para regar, para de alguna forma que se mueran estos insectos, están oliendo, 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 y de alguna manera cuando las mujeres están embarazadas, pues, quien tiene problemas es el hijo. Y ahí es donde tenemos estas dificultades relacionadas a los trastornos del neurodesarrollo. Em, También tenemos las personas que viven cerca de gasolineras. En las gasolineras y están de alguna manera oliendo, oliendo, oliendo todas estas, llamemos de alguna manera estos químicos, ¿no? Esto se denomina pandemia global silenciosa. El autismo no es una enfermedad, sino una condición que afecta a tres áreas importantes. Tenemos el primer punto, la comunicación, luego la conducta, ¿no? Y las áreas de relacionarse en el ámbito social con otras personas. Vamos a ver un ejemplo más claro. En este sentido, tenemos niños a la hora de detectar los profes en el aula que tienen dificultades para comunicarse. Niños en donde ya tienen 4 años y hay un retraso de lenguaje, podría llamarse de esta forma. Niños que les cuesta compartir sus juguetes, niños en donde hay aleteos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, voy a continuar con los puntos claves sobre el trastorno del espectro autista. Se nace con autismo, el origen tiene un claro componente genético, lo cual no significa necesariamente que tenga que ser hereditario. Posiblemente por una mutación genética antes de que el bebé nazca, aunque con certeza no se conoce aún el origen o la causa de la aparición. Sin embargo, ya hay algunos estudios. Por ejemplo, si el padre tiene 40 años de edad, mencionan de que al momento pues de la madre gestionar, en este sentido, pues cuando la mamita está embarazada y está cerca de lugares como los que nombré, ya son raíces causales dentro de un posible trastorno del espectro autista. Por otro lado, el TEA es de tipo evolutivo, irá mejorando conforme se vaya abordando. Habíamos hablado lo mismo del TDAH. No existe o de alguna manera se trata de erradicar. Esta es una reunión de padres de familia en la que se organizaron a nivel nacional, internacional, mundial, y ellos, dentro de la Organización de Naciones Unidas y la OMS también, identificaron que no se debe tratar a sus hijos como leve, severo, moderado cuando hablamos de autismo. Por ello, dentro del DSM-5 también ya se identifican en la actualidad los grados o niveles de ayuda. Ya no se llaman Asperger, ya no se llama autismo leve, autismo moderado, autismo severo, autismo profundo. Ahora se llaman niveles de ayuda por grado 1, por grado 2 y por grado 3. Entonces, es importante considerar estos aspectos a la hora de hablar ya dentro de los términos que se enfocan al TDAH o al trastorno del espectro autista. A partir del año 2013 se elimina el concepto de síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque Hans Asperger estuvo dentro de los nazis. Cuando hablábamos en esta situación, se experimentó con las personas que tenían TEA, se experimentó de una forma muy cruel y los padres, como les mencionaba, pues decidieron de que a sus hijos o sus hijos no merecen un diagnóstico con el nombre de una persona que fue genocida. El autismo no es igual a una escolaridad especial o considerarse discapacidad. Lo habíamos mencionado hace un momento, cuando decimos que esta es una condición de vida. Podríamos mencionar que en el autismo se encuentran dos puntos muy importantes afectados, la comunicación y la interacción social, y en el segundo punto, las conductas repetitivas y comportamientos estereotipados. En los grados habíamos hablado del 1, 2 y 3. Pero, ¿qué significa lo que habíamos mencionado? La comunicación e interacción social. Existe comunicación verbal, retraso del lenguaje y ecolalia. Cuando decimos comunicación verbal, estamos mencionándonos netamente la forma de expresar
quizás una petición, expresar un deseo, expresar una emoción, y vemos muy palpable en las necesidades de los estudiantes. El retraso del lenguaje, vemos que ya hay una edad considerable, 4 o 5 años, y no tenemos palabras ya que deberían formar parte de la edad de nuestros estudiantes o nuestros hijos. Por ejemplo, intenta A por agua, o ya no, ustedes saben que de 4 o 5 años los niños ya comienzan a hilar oraciones. Mamá, quiero agua. Mamá, dame pan. Y aquí no tenemos. Si bien es cierto, puede que no exista ningún tipo de lenguaje expresivo o su lenguaje expresivo es muy pobre. Y sobre todo de la ecolalia. En la ecolalia es muy importante identificarla como imaginemos en una montaña a una persona y grita eco, eco, y la palabra se va, se va, se va. Esa se denomina ecolalia. Al punto real, en la clase, nosotros decimos una palabra y escuchamos que en este caso el niño repite la palabra. Por ejemplo, yo digo silencio, silencio todos. Ah, y escucho también que en este caso el niño también me dice la misma palabra. Entonces, estamos hablando de una ecolar. En cuanto a la comunicación e interacción social, dificultades en la reciprocidad social, comprender y responder adecuadamente a las emociones de los demás. Entonces, en este caso, sí, en este caso, el niño tiene dificultades para entender cómo se siente la otra persona. Por ejemplo, los niños están jugando, ¿no es cierto? Están jugando con em, los juguetitos, ¿no? Los juguetitos propios de los niños. Pero el niño que tiene esta condición, se le hace difícil poder de alguna manera compartir el juguete. Y por ello, si viene otro niño a querer jugar con él, jugar los dositos, pues él no lo va a realizar, va a tener problemas. Entonces él va a querer su juguete para jugar solo él, con su juguete, y él no. Entonces, de aquí vienen las respuestas conductuales como los llantos, los golpes, la respuesta que tiene el niño con el otro que de alguna manera no entendió que él no quiere jugar con él. Ajá, entonces esto es muy importante entenderlo. Em, También tenemos dificultades dentro de la comunicación e interacción social, la comunicación no verbal con el contacto visual. Aquí sí es muy importante el contacto visual. Vemos que esa persona no nos ve, está como estar en diferentes, en otro mundo, por así llamarlo, ¿no? Esa es una parte del contacto visual. Y la segunda es de que sí puede existir contacto visual, pero es muy atípico. Quizás nos están viendo así. Yo recuerdo de un niño que justamente a la hora de conocerlo, pues incluso tenía como una mirada rara, como de matar o algo en relación, que asustar. Y eso es parte del autismo. Vamos con la siguiente. Comportamiento repetitivo y estereotipado. Entonces, en este sentido, eh, vemos niños que aletean sus manos. Cuando están felices o cuando están enojados o tristes, su forma de responder es aleteando sus manos, ¿no? O están sobre sí mismos girando, ¿no es cierto? Algo de los juegos se ha evidenciado, se ha visto que están sobre sí mismos girando. Tienen intereses obsesivos, repeticiones constantes. Por ejemplo, la profesora ha visto que el niño está con los rompecabezas a cada rato. No atiende solamente por estar, qué sé yo, dibujando o estando con sus rompecabezas. Entonces, y esto es constante. La madre ha observado que su hijo ha estado apilando de forma constante los juguetes, ya sea por colores, sea por formas, pero lo hace de forma constante, ¿no? Y si alguna vez el padre quiere quitarle los juguetes o la profesora dice, no, atender la clase, su respuesta conductual es llorar, lo que incluso denominamos entre comillas los berrinches o las rabietas ante los cambios que había mencionado. Hoy está lloviendo y la profesora les dice no tienen cultura física y de manera inesperada su respuesta conductual es llorar o gritar.
Entonces eso es parte de una condición posible TEA. La hiposensibilidad o la hipersensibilidad. Tenemos personas que eh, les gusta sentir mucho la carita, ¿no? Hay personas que les gusta dar caricias, niños chiquitos que están, es porque le llama la atención, le llama la atención la piel de la persona, la piel de la profesora, la piel de la mamá, y esto es muy importante observarlo, ¿no? Hay otros niños que les gusta mucho el agua, en el tema de meter las manos en el grifo, meter las manos en el agua, o bañarse, o la misma lluvia les gusta mucho, pero el hecho de sentir, ¿no? La hiposensibilidad, en cambio, se refiere al tema de que ellos pueden tocar fuego. Ellos tocan el fuego y no se queman, no les pasa nada. Bueno, ellos no sienten que se queman, ¿no? La piel debe estar aquí de alguna manera, pues, mayugándose, pero ellos no lo sienten. Entonces, esto es muy interesante. Esos son casos extremos, pero vamos a la escuela. A la hora de el parlante, por ejemplo, son niños que no, en realidad que no les afecta el sonido de la música, incluso eh, ellos se ponen al ladito del parlante para escuchar la música y no les afecta, ¿no? No hay una situación que otro niño con autismo puede tener la profesora de al lado y que la música ni bien escucha, se tapa los oídos. Ahí hablamos de hipersensibilidad. Vamos con las dificultades encontradas en estos puntos. Vemos que hay dificultades en las funciones ejecutivas. Recuerden ustedes las rabietas o las dificultades para responder ante cambios, el tema de la atención, de la memoria, la flexibilidad cognitiva, lo que les había mencionado, ¿no? Cómo responder de una manera adecuada ante los cambios. Están los estilos de aprendizaje que requieren apoyos significativos. Dificultades en la adquisición del currículo, ya estamos encontrando dificultades, y sobre todo en la autorregulación del comportamiento. Y sobre todo es importante mencionar el autoestima. Cómo un niño reacciona ante, si hablamos con un niño de TDAH o un niño TEA, cómo reaccionan al tema de quizás querer socializar, pero no poder hacerlo como lo hacen los otros compañeros. Ahora, ¿quién diagnostica? Habíamos mencionado, esto se realiza a través de una prueba neuropsicológica, en donde gracias a la intervención del DESE a la hora de referir, por ejemplo, hablemos dentro de la parte pública, existe el Ministerio de Educación, el departamento de la UDAI, ellos se encargan de hacer lo que son las evaluaciones, esta es la parte pública, ¿no? Y remitir las estrategias a la aula. También está la parte, estas personas, así llamarlas de la UDAI, remiten a un profesional a través del Ministerio de Salud Pública, neurólogo, neuropsicólogo, que me den un diagnóstico preciso. De alguna forma, ustedes saben que en el tema público sí existen ciertos espacios en donde tenemos que esperar. En la parte particular, por así llamarla, a través de una prueba neuropsicológica, por medio de un neuropsicólogo, por medio de un neurólogo, pues es eh, considerable por el tiempo tener un diagnóstico más oportuno. Aquí se evalúa lo que es el coeficiente intelectual, las funciones ejecutivas, habilidades sociales, académicas, personales, incluso la parte educativa, la competencia curricular, cuáles son los conocimientos que tiene el niño y cuáles son los conocimientos que le faltan adquirir, estilos de aprendizaje también. Y en la prueba neurológica, pues tenemos lo que es el TAC, la tomografía axial computarizada, en donde se refieren ya a necesidades específicas a nivel orgánico o neurobiológico, como el lóbulo frontal, el sistema límbico, que son los más inmiscuidos, y también los que les había nombrado anteriormente. Ahora sí, vamos a hablar sobre los grados de adaptación curricular. Tenemos 3 grados de adaptación curricular, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Antes de pasar a los grados de adaptación, les agradezco mucho por su atención. Veo aquí algunas personas que nos han escrito. ¿Tienen alguna pregunta sobre el TEA, sobre el TDAH? Por favor, para que me puedan escribir. Eh,
Sí, muy bien, Adriana. Creo que esto es muy importante a la hora de, de enseñar clase. ¿Por qué las personas autistas cuando están en sesiones terapéuticas, bueno, esto es en terapia, copian o imitan más fácilmente otras estereotipas entre ellos? Porque en realidad, bueno, esto dentro de la vida real, em, el tema de los gestos y las señas, aprovechando a nuestra amiga sorda, es muy replicable, ¿no? Incluso para a ti, como persona con autismo, se te hace muy difícil expresar o verbalizar oraciones. Entonces es muy fácil, o el aprendizaje por observación, acordémonos de esto, ¿no? A través de las señas. Y a través de las señas yo, por ejemplo, logro decir, en una oración, logro decir, o con una seña, logro decir una oración. Entonces, esto es por la capacidad receptiva que tienen. Recuerden que las personas con necesidades educativas, no también en TDAH y TEA, su capacidad de aprendizaje es más por la visión y la audición también. Pero en este caso, pues están aplicando el tema de la visión. Al ser algo llamativo, como una seña, y sé que con una seña digo una oración o trato de especificar algo, pues es mucho más fácil aprenderlo. Ajá, entonces, en algunos casos, cuando somos profes de niños con esta condición, vamos a observar que si yo le digo silencio, shh, estoy haciendo bulla, de la nada lo veo al niño que me hace shh. Ajá, entonces es muy fácil de copiar esto. ¿Ok? Flores, Flores, ¿puedes ayudarme? Claro, dale, préndele tu micrófono, Flores. ¿Verdad? Mi minuto de Flores. Avísame, por favor, si ya puedes activarlo. Ya, ahí sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Tengo una pregunta. En, en el caso de que un niño de 7 años, bueno, de un niño que ya tiene 7 años, fue diagnosticado con TEA y con TDAH, ¿cómo se trabajaría en estos casos en el ámbito escolar? Muy bien, gracias. Excelente pregunta. Sabes que en la actualidad hay muchos casos, primero, identificados como trastorno del espectro autista. Y conforme va creciendo, vemos que tiene dificultades en la hipercinesia, tiene dificultades en poner atención y de pronto la mamá dice, voy a llevarlo al neuropediatra. Y el neuropediatra dice, señora, su hijo tiene autismo y también tiene TDAH. Entonces, primero es importante conocer los gustos del niño. En este caso, ¿qué es lo que le llama la atención? Si yo como profesora, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? Las estrategias, pero yo como profesora veo que le llama mucho la atención los sonidos. En este caso, podríamos llamarlo que es hiposensorial. Entonces, utilizas en tu metodología de clase audiovisuales, utilizas o sonidos o panderetas o estos sonidos que lo puedes hacer con cualquier instrumento para, primero, ganar su atención. Una vez que has ganado su atención, eh, brindar la clase con objetos concretos. De alguna u otra forma te va a ayudar muchísimo los objetos concretos a la hora de brindar la herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que es muy importante primero conocer los gustos e intereses de este niño para ganártelo, por así llamarlo. Y debes registrar también una lista de cotejo para que, porque uno, digamos, por así llamarlo, olvida. Entonces, necesitas una lista de cotejo con ciertas cosas que le gusten a él para poder intervenir y necesitas contar en la lista de cotejo el tiempo de atención que tiene, porque también vemos que en el TDAH hay dificultades de la atención. Eh, e ir de forma progresiva, utilizando métodos,
métodos como el TEACH, método global, método de Waldorf. Estos métodos que los vamos a ver mañana que te van a ayudar muchísimo para trabajar con él y también trabajar con los otros niños. Recuerden que en el aula los compañeritos nos ayudan muchísimo para reforzar el aprendizaje de nuestros niños. Eso es como una explicación breve que te doy, Flores. Pero sí es importante identificar estos casos, porque no solamente puede haber TEA, sino TEA y TDAH, o TDAH y TEA. Es importante conocer el informe neurológico o neuropsicológico que nos traen los padres de familia. Eso, Flores. Ok, vamos con la siguiente. Em, ¿Es posible que en el TDAH se den algunas características de TEA? Sí, justamente lo que habíamos mencionado. Entonces, es muy importante, profes o padres, llamo a colación para que estén atentos en las conductas de nuestros hijos o nuestros estudiantes. ¿Cuál es el verdadero rol de un sombra, de un maestro sombra? En este sentido, el maestro sombra es quien debe encargarse de apoyar en ciertas actitudes o ciertas necesidades que tenga el niño. El maestro sombra no es el que se encarga de hacer las cosas por el niño. Esto lo vamos a ver el día de mañana en las estrategias. Entonces, muchas gracias. Sus preguntas me sirven muchísimo para retroalimentar las diapositivas del día de mañana. Em, Flores, ¿podrías ayudarme si tienes más preguntas escribiéndome ahí? Porque sí existen algunas dificultades en el tema de reactivar o activar el micrófono. Ya, en este sentido es indispensable que un niño con TEA tenga maestra sombra. No es indispensable, pero necesitamos conocer el grado de adaptación. Si tengo, por ejemplo, un niño en donde el nivel de ayuda es 3, voy a necesitar una maestra sombra hasta que el niño, por ejemplo, ese nivel de ayuda descienda a nivel ayuda 2 o nivel ayuda 1. Esto es siempre y cuando el padre de familia tiene un diagnóstico y comienza a intervenir lo más pronto, comienza a estimular lo más pronto las necesidades que tiene su hijo. Entonces, por esa razón, la maestra sombra, sí, gracias Cintia, debe ser momentánea. Es hasta que el niño logre independizarse o alcanzar ciertos conocimientos que le faltan. Ok, todo lo que me piden les voy a ayudar, no se preocupe. Ahora sí, vamos a continuar debido al tiempo. Vamos a ver los grados de adaptación curricular, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Dentro del grado 1, tenemos 3 aspectos importantísimos: los recursos humanos, recursos materiales y el acceso. En el grado 1, el docente no interviene en la planificación, pero sin embargo, en los recursos humanos, el profe se encarga de sensibilizar a los compañeritos del estudiante, incluso los padres de familia, para entre todos poder potenciar las habilidades de ese niño con esa condición que tengo en el aula. Nosotros nos vamos a especificar netamente en el TEA y en el TDAH, pero es muy importante que los padres de familia conozcan cómo pueden a sus hijos hacerles conocer, sensibilizar y para que esos hijos tengan una buena relación con su compañero. De pronto les sirva eh, tener un diagnóstico específico que la comunidad educativa se enrole con ese diagnóstico, que el profesor lo conozca, que los papás lo conozcan, que los mismos compañeros lo conozcan. Los recursos materiales hacen referencia a cómo el profesor tiene su aula. Tiene su aula con etiquetas, tiene su aula con imágenes en horarios, imágenes que nos sirvan muchísimo para que el estudiante logre entender o pictogramas cuando hablamos del TEA. Esto lo vamos a ver el día de mañana, pero sin embargo es importante que ustedes consideren los grados de adaptación curricular a la hora de planificar. Y más bien, tanto los padres, docentes eh, que se encuentran aquí o los estudiantes universitarios ya comiencen a enrolarse con los grados de adaptación. Porque en el informe psicopedagógico o neurológico que yo tenga de mi hijo debe venir el grado de adaptación en el que mi hijo va a recibir en la institución educativa. De la misma forma, los profes deben conocer los grados
que van a trabajar dentro de su planificación. Entonces, haciendo un recorderis, el grado 1 es recursos humanos, recursos materiales y acceso. El acceso se refiere netamente a cómo yo trabajo en mi aula, cómo están las sillas, las mesas, si yo trabajo en U, si yo trabajo en círculos, cómo yo voy a trabajar en el aula para recibir a mi estudiante con necesidad educativa. Vamos al grado 2. En el grado 2 vamos ya a intervenir en la planificación. Netamente yo voy a intervenir en la metodología, es decir, en la forma que le voy a enseñar a mis estudiantes. Y aquí era en relación a la pregunta que nos hacían hace un momento. ¿Qué metodologías me van a servir para trabajar con todos mis estudiantes, considerando que en el aula tengo un estudiante con necesidad educativa? Entonces, al cambiar la metodología, van a cambiar las actividades y sobre todo en la forma de evaluación. Entonces, en estos 3 puntos debo considerarlos en mi planificación. Sin embargo, en grado 2, yo también me traigo lo del grado 1, los recursos humanos, los recursos materiales y el acceso. Necesito tener un refuerzo positivo, fomentar la confianza. Necesito tener apoyos visuales, igual trabajar la sensibilización, la forma en que voy a brindar las clases, actividades innovadoras. Si yo antes tenía tenía mi forma de enseñar a través de preguntas y respuestas en las hojas, por ejemplo, de evaluación, esta vez yo voy a cambiar y vamos a salir todos del aula y vamos a observar y yo les voy a comenzar a preguntar lo que observan y esto me va a ayudar muchísimo para tener una calificación y sobre todo con mi estudiante que tiene necesidad educativa. Por ejemplo, yo puedo plantearme dentro del aula o fuera del aula, hacer preguntas cortas y que él me responda de forma correcta. Yo lo voy a considerar a la hora de calificarle en una evaluación o voy a poner esa pregunta como si fuera una evaluación. Entonces, esto es muy importante entenderlo en cuanto a las necesidades educativas. Vamos a trabajar evaluaciones, bueno, ya lo habíamos mencionado, evaluaciones significativas. Es importante también considerar la parte legal. Tenemos dentro del Ministerio de Educación, la LOEI, y dentro de ella están ya los artículos como el 208, en donde nos hablan de los refuerzos. Sí o sí, como docentes, necesitamos considerar en los horarios los refuerzos que vamos a trabajar con nuestros niños que presentan específicamente necesidades educativas, ¿no? Pero como estamos hablando del TDAH y del TEA, pues nos vamos a hacer referencia a los refuerzos pedagógicos en estas condiciones. Muy bien. El grado 3. En el grado 3, como ya consideré cambiar mi metodología a las actividades de la evaluación, debo considerar desagregar objetivos y destrezas también. En cuanto a esta explicación, es importante identificar que no se va a dar una clase individualizada. Es decir, este niño que es, por ejemplo, soy profesora de cuarto año de básica y este niño recién está identificando vocales o está identificando números, le voy a hacer una clase individualizada y el resto la clase que le compete al cuarto año de básica. No. Lo que nos sugiere el grado 3 es de que yo como docente voy a trabajar el mismo tema de clases con todos los estudiantes. Sin embargo, a este niño que tiene la condición y está súper atrasado para el grado en el que está, le voy a simplificar la actividad o la solicitud que quiero hacer. En este sentido, un ejemplo práctico, voy a trabajar la fotosíntesis, creo que esto lo ven en tercer año de básica. En la fotosíntesis necesito tener material concreto, al menos con TDAH y TEA todos por visión y por los diferentes sentidos. Necesito tener material concreto. Y en esto sí me exige, digamos, considerar objetos dentro del aula en donde yo voy a impartir la clase, es decir, cómo yo voy a entregar la información a mis estudiantes. Lo hago con todos los estudiantes, sin embargo, a la hora de hacer las preguntas, minimizo la pregunta para el estudiante. Por ejemplo, si en el informe psicopedagógico me dicen que él está con conocimientos de preparatoria, pues yo le voy a ver un ejemplo, ¿no? Le digo a tal estudiante que me diga las partes de la planta, al otro estudiante que me diga cómo es el proceso de la fotosíntesis. Cuando llego con mi estudiante que tiene grado 3 de adaptación y que me dicen que está en conocimiento de preparatoria, le digo, a ver, muy bien, dime cuáles son el color que predomina dentro de este objeto. Entonces,
Estoy hablando el mismo tema, pero estoy simplificando con este joven la respuesta bajo el nivel de complejidad, lo que llamamos. Entonces, yo en mi planificación sí me toca desagregar objetivos y destrezas, o agregar incluso destrezas de preparatoria dentro de la planificación. Entonces, eso es en grado 3 cuando realizamos la planificación. Pero a la hora de brindar la clase, la hago a la clase para todos los estudiantes. Necesito recursos materiales y en esto si me puedo apoyar con profesional del DS o si me puedo apoyar con el padre de familia, porque sí voy a necesitar recursos materiales. En este sentido, no es una situación en la que me exija de forma económica traer, qué sé yo, objetos en relieve, traer cosas que me exijan un esfuerzo económico. No, no, no. Lo que se trata aquí es de que se trabajen con actividades reciclables, se trabajen con cartulinas, con pictogramas, em, con material de libros anteriores, incluso que me puedan servir como apoyo para mi estudiante. En los recursos humanos, nuevamente, recuerden estos de grado 1, los traigo para acá porque necesito sensibilizar a los estudiantes. Yo necesito tener una rúbrica clara y específica para que los jóvenes entiendan por qué se va a trabajar de esta manera. Y de alguna manera también estoy erradicando aspectos de discriminación. Ustedes saben, a los profes que están aquí, en las aulas muchas veces los estudiantes dicen, ¿por qué a él le hacen hacer esa actividad y a nosotros no? O yo también, por ejemplo, si he escuchado, ¿no? Yo también voy a tener TDAH para que me hagan hacer esas actividades fáciles. Entonces, ¿qué es lo que se trata de eliminar estos conceptos, estas posturas? Porque los jóvenes de alguna forma no entienden la condición de su compañero. Y en este sentido, lo que se predomina aquí en el grado 3 es que el profe trabaje actividades enfocadas a las habilidades y a las necesidades de su estudiante, pero sin individualizar la clase, sin que la clase para él sea de dibujar y pintar y con nosotros los conocimientos propios del año escolar. No, lo que se trata aquí es que el profe dé la clase para todos sus estudiantes. Dicho esto, en grado 3 nuevamente trabajamos refuerzo positivo, fomentamos la confianza, apoyo visual, sensibilización, la forma que vamos a tener para dar la clase, para evaluar y sobre todo vamos a tener metas claras. Aquí voy a abrir paréntesis porque sé que me van a preguntar. Usualmente en TEA y en TDAH el grado de adaptación es de 2 y 3. Entonces, necesito estar preparado para hacer una planificación adecuada a la necesidad educativa de mi estudiante. Em, Cuando los chicos están en inicial y preparatoria, el grado siempre es 2, porque ellos recién están iniciando su vida escolar. Lo que usualmente se dice en grado 3 es que se desagrega, ¿verdad? El objetivo se reduce al año en el que el estudiante le compete. Pero en este sentido, el Ministerio de Educación, sus años iniciales es inicial 1, 2 y preparatoria. Entonces, el docente no puede bajarle más la dificultad porque no existe algo en lo que se puedan parar. Por ejemplo, el CNH, pero el CNH no es del Ministerio de Educación. Entonces, es importante que se logre identificar de que cuando hablamos de cualquier, ah, específicamente de discapacidad intelectual o de TEA y TDAH, en inicial 1, inicial 2 y preparatoria se mantenga el grado 2 de adaptación. Cuando el niño sube al inmediato superior, eh, ahí sí se bajaría al grado 3. ¿Por qué? Porque el estudiante se le hace muy complicado adquirir los conocimientos de segundo año de básica. Está todavía recién con conocimientos de preparatoria o de inicial. Entonces ahí sí voy a hacer un grado 3. Por lo general, ahí sí voy a necesitar una nueva evaluación psicopedagógica para identificar habilidades y necesidades. Esta es una cuñita que les doy a los profes que están aquí. La comunidad educativa dentro de las conclusiones debe participar de las estrategias siempre, es en la clase y el hogar. Es decir, en este punto el profesor debe sensibilizar al padre de familia y mencionarle que todo lo que él hace en clase, el padre lo replique. Ahora, hay otro polo. El padre de familia quizás no logra entender que su hijo tiene una condición y se encuentra reacio a hacer las actividades que el profesor le pide. Si el profesor ha sensibilizado, ha conversado, ha dialogado,
y aún no encuentra, digamos, una respuesta favorable por parte del padre de familia, es importante que lo haga conocer por medios escritos a la autoridad académica, por así llamarlo. Entonces, el docente deja por sentado que se ha intentado dar una respuesta favorable, sin embargo, el padre de familia no requiere este apoyo. Entonces, para que se acuerde dentro de la institución tener conversaciones con el padre de familia, o sea, ya tener una conversación más, por así llamarla, concreta, obligatoria incluso, en donde se firmen acuerdos y todo lo que la comunidad educativa decida. Pero es importante que ustedes, profes, consideren estos aspectos. Finalmente, bueno, yo lo he estado diciendo desde el último al principio, pero finalmente las adaptaciones curriculares no se trabajan por separado. Es decir, el docente no individualiza los temas de clase. El día de mañana vamos a, dentro de las estrategias, a observar qué métodos nos sirven para que el docente, por ejemplo, no realice este tema de una doble planificación o que sea muy pesado el tema de realizar o elaborar estas planificaciones. Muy bien, dicho esto, voy a leer algunas preguntas que han hecho en este curso. ¿Está bien que un niño TEA asista toda la jornada de clase o por horas hasta que se adapte mejor? Es importante, nuevamente les menciono, conocer intereses y necesidades de los estudiantes. Si, por ejemplo, veo que está por primera vez en el sistema educativo, es decir, no está adaptado, la profe de inicial canta mucho. Usualmente estas actividades que se hacen propias de inicial, vemos que no le está funcionando. En este sentido, el niño está muy hipersensible a los sonidos, está llorando mucho, no se adapta. Hagamos adaptaciones de acceso. Estas son las adaptaciones de acceso en donde, por ejemplo, se le permite al niño estar, por ejemplo, de 8, esta semana de 8 a 9 o de 7 a 9. La siguiente semana la voy a subir hasta las 9:30. La siguiente semana hasta las 10, 10:30, así hasta que logre adaptarse a toda la jornada. Pero esto es importante que se lo hable con el profesional del DS, con la institución educativa, para que se consideren estas adaptaciones. En algún punto incluso hay padres de familia que se quedan con el niño en el aula, pero es importante que se acorde dentro de la institución, o sea que dentro del DS, el director académico, la profesora se quede en acuerdo y de alguna forma se lo haga por escrito. Sí, esto es considerable a la hora de trabajar adaptaciones de acceso con los niños. En algún punto de su vida el niño ya se va a adaptar y va a estar toda la jornada, pero esto lleva un proceso. En el siguiente punto, pregunta, en el caso de que esté en el grado 1, pero el problema es la conducta desafiante e impulsividad verbal, necesita maestra sombra ya que el aula hay 35 niños. Como decíamos, la maestra sombra podría estar, pero de forma momentánea. Lo que necesitamos trabajar con él es una terapia que se denomina terapia cognitivo-conductual, en la que te va a ayudar a que el niño por sí solo comience a reconocer qué conductas puede y no puede hacer. Entonces, es importante considerar primero la terapia cognitivo-conductual y que la maestra sombra de alguna forma te apoye, pero en relación al tema netamente conductual y que sea momentánea hasta que logre adaptarse. Eso igual tiene que acordarse con la institución educativa. La siguiente pregunta. Mi niño tiene TDAH y en el colegio que se encuentra utilizan el método Singapur. Muy bien. Sin embargo, mi percepción es como lo ha trazado académicamente. Entonces no lo están realizando bien. Inclusive ha perdido el interés por escribir y siento que ha empeorado en la atención. ¿Qué método es recomendable? ¿Deberíamos buscar otra escuela? En realidad el método Singapur es muy bueno porque ese de forma concreta y abstracta le ayudará a cualquier persona en el ámbito matemático. Me parece que no sé si lo estarán llevando de forma correcta, pero este método es muy bueno. El método Waldorf les ayudaría muchísimo porque igual ellos aprenden haciendo. Entonces, te va a servir para el tema matemático. De alguna forma, el método global en el ámbito de la lectoescritura también tiene muchos beneficios. De pronto, si no sé, si es encierro o cosa, si es encierro, lo puedes hacer todavía. Esto ya depende mucho de los padres de familia.
Si es en costa, te tocaría esperar y hasta mientras reforzar, buscar un profesional en la tarde que le apoye a tu niño con estos métodos. Un ejemplo para clases de un niño de cuarto grado evaluado por grado de adaptación de preparatoria. Bueno, habíamos hablado sobre el tema de la fotosíntesis. Te puede servir muchísimo esto, trabajar con objetos concretos. Y, por ejemplo, en este caso no me especifica si es TEA o TDAH. Pongamos que es TDAH. Lo importante es aquí cómo el profesor se adecua a la necesidad de su estudiante. Por ejemplo, puedo decir, si yo voy a trabajar con impresiones, le voy a decir a mi estudiante con TDAH, si lo veo que es muy hiperactivo, ¿no? Que no para decirle o adecuarle o condicionarle la conducta que sea mi ayudante de cátedra. Cada vez que yo voy a trabajar algo de impresión o exámenes, él me ayude a entregarles o que él esté pendiente de que todos estén con el uniforme de forma correcta, o sea, hacerlo partícipe en la clase. De alguna manera, que sea el encargado de los marcadores, darle una función específica, ¿no? Siguiente, igual lo vamos a ver el día de mañana, tranquila. ¿Qué tan efectivos son los audífonos de cancelación de ruido para autistas y poder utilizar en el aula de clase en caso de que los demás niños estén haciendo ruido? Son muy efectivos si es que tu niño con autismo tiene hipersensibilidad, es decir, no tolera los ruidos, este de los cuchicheos tampoco los tolera. Entonces, en verdad sí son efectivos porque ayudan a que esta persona logre regular su conducta. Entonces, no tengas las respuestas de las rabietas o de los llantos o de conductas que de alguna forma pueden ser inadecuadas o lascivas para ellos mismos. La planificación hay que ser diferente para los niños con TEA. La vamos a ver el día de mañana. Esa todavía no te la respondo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Ok, dicho esto y dicho el tiempo, vamos a realizar lo que son el tema de la explicación del certificado, ya que algunas personas lo estaban pidiendo. El curso es totalmente gratuito, como pudieron observar dentro del grupo de WhatsApp, les había dado la información. Esto es parte del brochure que había enviado. La certificación que se realizará es de parte opcional, es decir, si la persona desea obtener un certificado, este tiene un valor de $20. En relación a las dos, por las dos clases, el valor es de $20. Aquí se encuentra el número de la cuenta bancaria. Hay personas que son de otros países, lo pueden hacer a través de cuenta la Payphone, igual se escribió en el chat para que lo puedan observar. Esta certificación está avalada por el Ministerio de Trabajo y por Saban Center. Aquí se encuentran algunos contactos donde ustedes pueden encontrarme como docente dentro del Saban Center, la plataforma en sí, dentro del Saban Center en Facebook y Saban Center por correo. Yo me encuentro en la ciudad de Loja y estoy a las órdenes para cualquier necesidad que tengan las personas de esta ciudad. Sin embargo, personas de otros lugares que quieran material personalizado lo puedo realizar. Ok, este material se les enviará. Vamos a hacer un link el día de mañana para que ustedes puedan colocar su correo. ¿Listo? Muy bien. Dicho esto, les agradezco muchísimo a todos por estar pendientes dentro de este curso. Este es el primer día. Ok, soy de Cuenca. ¿Cómo haría, por favor? A ver, déjame ver si te puedo activar en estos momentos, Cintia, el micrófono. A ver, ¿ahora lo puedes abrir? Buenas noches. No, solo quería preguntar, yo soy de la ciudad de Cuenca y quiero el certificado. ¿Cómo podría hacer el tema del depósito? Claro que sí, Cintia. Mira, el día de mañana vamos a remitir un link para que puedas ahí colocar el comprobante. Sin embargo, el brochure está en el grupo de WhatsApp. Ahí puedes encontrar los datos de la cuenta. Entonces podrías hacer el pago y remitirlo al número de teléfono que está dentro del brochure.
De alguna forma, eso es como para anticipar, pero sin embargo, en el link que se mande a este chat y al grupo de WhatsApp, volverías a subir la información. Te voy a volver a reactivar. Sí, Sí, el tema es en qué banco realizo el pago. ya. En el banco del ojo, ahí está la información dentro del brochure. Es por Ya. transferencia bancaria. Ujú. Y no puede ser un depósito porque yo no puedo hacer transferencia. También puede Un ser por... depósito. Sí, sí, Para el banco de, Loja. pero no, acá en Cuenca me parece que no hay el banco de Loja. Ya, déjame ver. Voy a activar otro número de cuenta dentro del grupo. ¿Estás dentro del grupo de WhatsApp? Sí, yo estoy dentro del grupo, pero acá en Cuenca no tengo conocimiento del banco de Loja. Entonces, por favor, se podrían activar para nosotros hacer el depósito en otro banco, por favor. Claro que sí. Tenemos también la JEF. No la habíamos considerado, solo era el banco de Loja, pero ya la voy a colocar dentro de la brochure. Por favor, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Bien, Aura. Hola. Hola, Aura. Ay, sí me escucha. Hola, mi estimada. Muchas gracias por la información, muy importantísima. No, yo tenía también justo también estaba pensando en eso, la lleves a nivel nacional para todos, ya chévere que la van a activar. Bueno, no, hay una parte que indica que vas a pasar material y todo eso, por favor, eso quiero saber, ¿lo pasas al final del curso o lo pasas solo a las personas que paguen el certificado? Más o menos eso, por favor, gracias. Ya, ok. Y bueno, el material es parte de la capacitación gratuita, va a ir en el grupo, pero va a ir al final. Ujú. Ok, Ok, gracias. ok, Aura, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien, en caso de que no, les agradezco mucho por su interés y su participación. Nos vemos en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda o